Imagínate esto. Necesitas que una entidad pública te responda por qué no te han entregado un documento, por qué no te han pagado una prestación, o simplemente quieres que una autoridad resuelva un problema que te afecta. Muchas personas creen que deben tener abogado para exigir respuestas, pero en Colombia existe una herramienta poderosa que cualquier ciudadano puede utilizar: el derecho de petición. El derecho de petición es una de las herramientas más importantes de la democracia colombiana. Gracias a este mecanismo, cualquier persona puede dirigirse a las autoridades, hacer solicitudes, pedir información, presentar quejas o exigir respuestas claras y oportunas. Pero aunque casi todos han escuchado hablar del tema, la realidad es que muchas personas todavía no saben cómo funciona realmente. No saben cuándo procede, cómo se redacta, cuánto tiempo tiene la entidad para responder o qué hacer cuando simplemente ignoran la solicitud. Por eso, en este video, vamos a hacer un recorrido completo por el ABC del derecho de petición en Colombia. Vamos a explicarlo de manera clara, sencilla y profesional, para que entiendas cómo usar esta herramienta correctamente. Primero, ¿qué es el derecho de petición? El derecho de petición es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Básicamente, significa que toda persona tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y obtener una respuesta pronta y de fondo. Hay algo importante aquí. No basta con que la entidad responda cualquier cosa. La respuesta debe ser clara, completa, congruente y resolver realmente lo solicitado. Este derecho también está desarrollado principalmente en la Ley 1755 de 2015, que regula la forma en que deben tramitarse las peticiones en Colombia. Ahora bien, muchas personas creen que el derecho de petición solo sirve contra entidades públicas, pero eso no es completamente cierto. ¿Sí? Principalmente se utiliza frente a entidades del Estado, como alcaldías, gobernaciones, ministerios, hospitales públicos, universidades públicas o empresas de servicios públicos. Pero en algunos casos también puede dirigirse contra particulares, especialmente cuando prestan servicios públicos o cuando existe una situación de subordinación o indefensión. Por ejemplo, una EPS, una universidad privada o una empresa de servicios públicos pueden estar obligadas a responder derechos de petición. Ahora vamos con algo fundamental. ¿Qué tipos de peticiones existen? El primer tipo es la petición de interés general. Aquí la persona busca que la autoridad actúe en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, solicitar el arreglo de una vía pública o pedir medidas de seguridad en un barrio. El segundo tipo es la petición de interés particular. En este caso, la solicitud beneficia directamente a quien la presenta. Por ejemplo, pedir el reconocimiento de una pensión, solicitar una devolución de dinero o reclamar un certificado. También existen las solicitudes de información. Aquí la persona pide acceso a documentos, datos o información que repose en poder de la entidad. Otro tipo son las consultas. En ellas, el ciudadano pregunta a la autoridad sobre temas relacionados con sus funciones. Por ejemplo, alguien puede consultar a una entidad sobre cómo interpretar cierta norma o procedimiento. Además, están las quejas, reclamos y denuncias. La queja generalmente se presenta por la conducta de un funcionario. El reclamo se refiere a la prestación inadecuada de un servicio y la denuncia busca informar sobre posibles irregularidades o hechos ilícitos. Ahora viene una de las preguntas más importantes. ¿Cómo se hace un derecho de petición? La buena noticia es que no existe una fórmula mágica ni un formato obligatorio. El derecho de petición puede incluso hacerse verbalmente en algunos casos. Sin embargo, lo más recomendable es presentarlo por escrito para tener prueba de la solicitud. Un derecho de petición bien elaborado normalmente incluye varios elementos básicos. Primero, la identificación de la persona que presenta la solicitud. Segundo, la entidad o persona a quien se dirige. Tercero, una explicación clara de los hechos. Cuarto, las peticiones concretas. Quinto, los documentos anexos si existen. Y finalmente,
la dirección física o electrónica donde deseas recibir la respuesta. Aquí hay un error muy común: escribir peticiones demasiado largas, confusas o llenas de emociones. Un buen derecho de petición no necesita insultos, amenazas ni textos interminables. Lo más efectivo suele ser la claridad. Por ejemplo, en vez de escribir 10 páginas contando toda la historia de tu vida, es mejor explicar los hechos de manera organizada y concreta. Otro punto clave son los términos de respuesta. En Colombia, las autoridades no pueden responder cuando quieran. La ley establece plazos específicos. Como regla general, las peticiones deben responderse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Sin embargo, hay excepciones. Las solicitudes de documentos e información normalmente deben responderse en un término de 10 días hábiles. Las consultas tienen un plazo más amplio, generalmente de 30 días hábiles. Y aquí ocurre algo interesante. Si una entidad no responde una solicitud de documentos dentro del término legal, en algunos casos se entiende aceptada la petición. Ahora bien, muchas personas piensan que cualquier respuesta sirve, pero eso no es cierto. La Corte Constitucional ha dicho en múltiples ocasiones que el derecho de petición no se satisface con respuestas evasivas o ambiguas. Por ejemplo, no basta con que una entidad diga: su solicitud está en trámite, si no explica realmente qué está ocurriendo. Tampoco sirve responder algo distinto a lo que preguntó el ciudadano. La respuesta debe ser de fondo, es decir, debe resolver verdaderamente el asunto planteado. Y aquí llegamos a otro tema importante. ¿Qué pasa si no responden? Cuando una entidad guarda silencio o responde de manera inadecuada, la persona puede acudir a la acción de tutela. La tutela es un mecanismo judicial rápido que busca proteger derechos fundamentales, incluido el derecho de petición. En muchísimos casos, las entidades responden apenas reciben la notificación de la tutela. Esto demuestra algo importante. El derecho de petición tiene una enorme fuerza jurídica. Ahora hablemos de algunos errores frecuentes que cometen las personas. Uno de los más comunes es no guardar prueba de envío. Siempre debes conservar evidencia de que radicaste el derecho de petición. Puede ser el sello de recibido, el correo electrónico enviado o el número de radicado. Otro error frecuente es dirigir la petición a la entidad equivocada. Por eso es importante identificar quién tiene realmente la competencia para resolver el asunto. También ocurre que algunas personas mezclan demasiados temas distintos en una sola petición. Esto puede generar respuestas confusas o incompletas. A veces es mejor presentar solicitudes separadas. Otro punto fundamental es el lenguaje respetuoso. La Constitución habla expresamente de solicitudes respetuosas. Esto no significa que deba ser sumiso, pero sí evitar insultos o agresiones. Un escrito agresivo puede dificultar la comunicación y afectar la efectividad de la solicitud. Ahora bien, el derecho de petición tiene una enorme importancia democrática. ¿Por qué? Porque permite que los ciudadanos controlen a las autoridades. Gracias al derecho de petición, las personas pueden exigir transparencia, acceder a información pública y reclamar el cumplimiento de sus derechos. De hecho, muchos escándalos de corrupción han comenzado con ciudadanos haciendo solicitudes de información. El derecho de petición también es esencial para poblaciones vulnerables. Muchas personas acceden a medicamentos, tratamientos médicos, subsidios o derechos laborales gracias a peticiones bien formuladas. En otras palabras, el derecho de petición no es simplemente un trámite burocrático. Es una herramienta de defensa ciudadana. Ahora hablemos de las respuestas negativas. Muchas veces la entidad sí responde, pero niega la solicitud. ¿Eso significa que se violó el derecho de petición? No necesariamente. El derecho de petición garantiza obtener respuesta, pero no obliga a la entidad a aceptar siempre lo solicitado. Lo importante es que la respuesta sea oportuna, clara y debidamente motivada. Si la persona considera que la decisión es incorrecta, puede acudir a otros mecanismos legales dependiendo del caso.
Por ejemplo, recursos administrativos, demandas judiciales o acciones constitucionales. Otro aspecto importante es el acceso digital. Hoy en día, muchas entidades permiten presentar derechos de petición por correo electrónico o plataformas virtuales. Esto ha facilitado enormemente el acceso de los ciudadanos. La Corte Constitucional incluso ha señalado que las autoridades deben adaptarse a las nuevas tecnologías para garantizar efectivamente este derecho. Sin embargo, todavía existen problemas. Algunas entidades dificultan el acceso, no responden correos o imponen barreras innecesarias. Precisamente por eso es tan importante que las personas conozcan sus derechos. Ahora bien, existe un tema muy interesante: el derecho de petición y el acceso a la información pública. En una democracia moderna, la información del Estado debe ser pública, salvo excepciones legales. Esto significa que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo funcionan las instituciones, cómo se gastan los recursos públicos y qué decisiones toman las autoridades. La transparencia es una herramienta contra la corrupción. El derecho de petición es uno de los principales caminos para lograrla. También debemos hablar del principio de buena fe. Cuando un ciudadano presenta una petición, la autoridad debe actuar de buena fe, facilitar el trámite y evitar obstáculos innecesarios. Por ejemplo, si la entidad no es competente para resolver el asunto, generalmente debe remitir la solicitud a quien sí lo sea. No puede simplemente ignorar al ciudadano. Otro punto relevante es que el derecho de petición no requiere abogado. Cualquier persona puede ejercerlo directamente. Esto es muy importante porque democratiza el acceso a la administración pública. No importa el nivel educativo, la profesión o la condición económica. Toda persona tiene derecho a ser escuchada. Ahora pensemos en algo más profundo. ¿Por qué un derecho aparentemente tan simple es tan importante? Porque el silencio del poder puede convertirse en una forma de abuso. Cuando el Estado no responde, ignora o invisibiliza a las personas, se rompe la confianza democrática. El derecho de petición obliga a las autoridades a escuchar, y escuchar es una condición básica de cualquier sociedad democrática. El filósofo alemán Jürgen Habermas ha explicado que la democracia necesita comunicación entre ciudadanos e instituciones. En cierto sentido, el derecho de petición es precisamente eso: un puente de comunicación entre la sociedad y el poder público. Ahora bien, aunque Colombia tiene una regulación avanzada sobre este tema, todavía existen desafíos enormes. Muchas entidades siguen incumpliendo términos. Algunas responden de manera mecánica o superficial, y en ciertas regiones, los ciudadanos encuentran barreras tecnológicas o administrativas. Sin embargo, el conocimiento jurídico puede convertirse en una herramienta de transformación. Una persona informada tiene más posibilidades de defender sus derechos. Por eso es tan importante que los ciudadanos conozcan cómo funciona el derecho de petición. No se trata solo de abogados o jueces. Se trata de cualquier persona que necesite ser escuchada, un estudiante que reclama un cupo, un paciente que necesita un medicamento, un trabajador que solicita información laboral, un ciudadano que exige transparencia. Todos pueden acudir al derecho de petición. Y aquí hay algo importante. Muchas veces una petición bien redactada evita procesos judiciales largos y costosos. Por eso, aprender a usar esta herramienta puede ahorrar tiempo, dinero y frustraciones. Antes de terminar, hagamos un resumen rápido del ABC del derecho de petición. Primero, es un derecho fundamental. Segundo, sirve para solicitar información, documentos, respuestas o actuaciones. Tercero, puede dirigirse contra entidades públicas y, en algunos casos, contra particulares. Cuarto, debe resolverse dentro de términos legales. Quinto, la respuesta debe ser clara y de fondo. Sexto, si no responden, puede presentarse acción de tutela. Séptimo,
No necesitas abogado para ejercerlo. Y octavo, es una herramienta esencial para proteger derechos y fortalecer la democracia. En conclusión, el derecho de petición es mucho más que un documento formal. Es una expresión concreta de ciudadanía. A través de él, las personas pueden exigir explicaciones, reclamar derechos y participar activamente en la vida pública. En un país donde muchas veces las personas sienten que las instituciones no las escuchan, el derecho de petición recuerda algo fundamental. El Estado tiene la obligación de responderle a la gente. Y quizás esa sea la verdadera esencia de este derecho. Nope. Permitir que el ciudadano quede en silencio frente al poder. Sí, este video te ayudó a entender mejor tus derechos y cómo funciona el sistema jurídico en Colombia. Apóyanos compartiendo este contenido con más personas. Muchas veces, conocer la ley puede marcar la diferencia. Y no olvides suscribirte a Leyes Colombia, activar la campanita y acompañarnos en cada nuevo video, donde explicamos temas jurídicos de forma clara, práctica y fácil de entender. En Leyes Colombia, el derecho se explica para todos.